Esto es Sonido Cultura, el sonido de la cultura nacional. ¿Ella está un poco despeinada? No. ¿Él parece un poco desvelado? Uh-huh. Llegan para hacer Un poco sucio con Julia Rosenberg y Javier Trimboli. Nunca más a gusto en el basurero de la historia. Bienvenidos, bienvenidas a una nueva emisión, a un nuevo año de Un poco sucio. El tercer año, Julia Rosenberg. ¡Qué fuerte! Importante. ¿Quién lo hubiera dicho? 3 añitos. Tercera temporada, podríamos decir. ¿Cómo estás, Javier? ¿Qué tal? Bien. ¿Vos, Julia? Bien, muy bien. Bueno, muy contentos de estar acá nuevamente. Queríamos agradecer los mensajes que nos hacen llegar, eso está bueno para nosotros, algún tipo de evolución, porque en este tipo los de comentarios que nos hacen oyentes, amigos, amigas también, a veces más cercanos, a veces más distantes, pero que nos viene bárbaro para llevar adelante esto. Y porque si no tiene algo muy de una voz, ¿no? Que se emite, pero que no tiene devolución. Así que toda devolución siempre es bienvenida, así que bueno, queríamos arrancar agradeciendo eso. Y nos vamos a meter en el tema que teníamos preparado para hoy, porque es un año de efemérides ¿no? Sí, varias. Sí. Importantes, recientes también, la mayoría. Se está hablando mucho del 40 aniversario, ¿no? De la democracia, de la vuelta a la democracia, y nos interesaba en Un poco sucio arrancar con otra, de alguna manera, que son los 50 años que se cumplen del año 1973, y nos va a interesar darle vueltas a una primera aproximación a este año. Creemos que van a venir otras, porque es un año realmente con mucha carga, con muchas aristas para entrarle. Así que queríamos en esta primera emisión hacer una primera entrada general a lo que es ese año tan rico de nuestra historia. Sí, claro. Además, hablando de interrupciones democráticas, ¿no? Claro, la dictadura había producido la dictadura última militar produjo una interrupción que fue de 7 años y medio. Ahora, acá nos encontramos con una interrupción del sistema democrático y republicano, ya que tanto se habla de él, de 18 años. Quiero decir, si hubo un momento, en todo caso, en el que se pudo decir, en efecto, la democracia se recuperaba, fue ese, ¿no? Fue el 25 de mayo del 73, fecha de la Asunción de Cámpora, ese año que por entero estuvo tomado por la circunstancia de una democracia que había estado proscripta durante 18 años y que en ese momento volvía a estar vigente. Sí, claro, es uno de esos años, a mí me gusta. Quizás ya lo hice en Un poco sucio, nos repetimos, nos cansa nuestra propia voz cada tanto, esperemos que no sea así. Pero nunca es igual. Nunca es igual la modulación. En este caso además vengo con la referencia exacta. Félix Luna, ¿no? Tiene un libro que se llama 1925, Historias de un año sin historia. A mí me encanta el título, ¿no? Apenas lo vi, tiene cosas como pequeñas anécdotas, episódico el libro. Son pequeñas historias de un año sin historia. Casi como si Félix Luna dijera, 1925, el año en el que no pasó nada, ¿no? El año en que no pasó nada. Hay algo de ironía en eso, porque entre otras cosas nació él en 1925. Ahora, me parecía que podía ser interesante para justamente poder calibrar el 73. El 73 es exacto, el 1973, para decirlo bien, es el exacto reverso de ese año que no tuvo historia. Claro. Este año la impresión es que es pura historia, que pasó de todo, ¿no? Que está sobrenarrado. Interesante por lo que vos preguntabas ya, Julia, la impresión de, está sobrenarrado, pero no está tan claro cómo medirlo, cómo pensarlo, qué decir de él, ¿no? Cómo tratar con él. Así que bueno, con esa nos veremos. Sí, y la sensación también de que, o por un lado es el 11 de marzo, ¿no? El 25 de mayo, como momentos muy arriba, de mucha ilusión, de primavera, camporista, pero primavera más en general también. Y a veces se reduce a eso ese año, ¿no? Y otras veces después hay como hechos sueltos, más de violencia política, y nuestra distancia con esa violencia política, ¿no? Pensándola 50 años después, a veces es difícil de digerir, digamos, ¿no? De encontrarle una racionalidad, de encontrarle un problema que ordene todo eso. Bueno, un poco es el desafío que queremos intentar plantear en esta primera aproximación ese año. Que va a ser una primera aproximación, como decía Juli, que va a tener bastante de, si se quiere, conversada, ensayística, para luego sí poder ceñirnos, como nos gusta tanto en Un poco sucio, a algunos de sus acontecimientos, a algunos de sus tantos momentos cruciales. Algo que me gustaba agregar, hay un grupo de historiadores en La Plata que vienen investigando y produciendo,
que trabajan sobre estos años, 1973, 74, 75. Y me gusta mucho cómo se llaman Grupo Bifronte. Se empezaron, un nombre por supuesto entre ellos, coloquial, nada formal, nada académico. ¿Por qué Bifronte? Porque este año en particular, 1973, es un año que se parte en dos, que tiene dos caras, ¿no? Uno podría decir, hay una cara de ese primer año, ¿no? Como si jugáramos con las caras del teatro griego. Hay una cara que es la cara de la alegría, ¿bien? Es la cara de una de las consignas que se cantaban el 25 de mayo del 73. Los peronistas joda, 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 los militares lloran, 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 o los gorilas lloran, 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 perdón, los gorilas lloran, lloran, lloran. O sea, de un lado estaba la joda, de un lado estaba la alegría, ¿bien? Y del otro lado estaba, en todo caso, el llanto. Bueno, este año se parte. Claro. Se parte con una fecha muy clara, el 20 de junio de 1973, ¿bien? Marca un antes y un después. Claro. La represión, la balacera, la masacre, aunque está en duda la cantidad de muertos que hubo, pero sí hubo cantidad de heridos, y la conmoción política que eso significó, 20 de junio de 1973, Ezeiza, el regreso definitivo de Perón, que finalmente no va a aterrizar en Ezeiza, sino en el aeropuerto de Morón. Esa situación marca ya un quiebre respecto de esa primera alegría. Parte el año. Parte el año. Interesante, porque uno podría decir, a disgusto con la palabra intenso, ¿no? A disgusto con la palabra intenso. Tenemos años muy intensos en la política argentina. Sin duda lo fue 1945. Sin duda también lo fue el año 83. Claro. ¿No? Quizás en bloque con el 82. Sin duda lo fue 2001. 2003 también probablemente. Ahora, todos esos años intensos, la impresión es que tienen una progresión, ¿no? Una acumulación, ¿no? Que va sumando en una misma dirección. El 73 fue un año que podríamos catalogar, si no estuviéramos un poco cansados de la palabra, de intenso, pero a la vez se parte en dos. Claro. Sí, y pensaba también cuántas cosas terminan con la vuelta de unas elecciones sin proscripción. Bueno, en todo caso, si hablamos un poco más detenidamente de las elecciones lo veremos, porque Perón no puede ser candidato, ¿no? Pero finalmente el peronismo puede presentarse a elecciones. Es la vuelta de la democracia, pero también es la vuelta del peronismo, ¿no? Es como mucha cosa la que se termina efectivamente con esas elecciones del 73, bajo esta sensación de que efectivamente se estaba dejando algo atrás, ¿no? Y digo, esa sensación es bien importante para pensar esta intensidad, ¿no? ¿Con qué tiene que ver esta intensidad? Bueno, hay mucho que se juega ahí, ¿no? Perón, el líder en el exilio, no podía ser ajeno a su pensamiento que quizás podía morir en el exilio. Estamos hablando de un Perón ya viejo, ¿no? Estaba Rosas, que había muerto en el exilio, estaba San Martín, que había muerto en el exilio. No estaba lejos la idea de que tranquilamente Perón podía morir en el exilio sin volver a la Argentina. Y acá en este año sucede eso, ¿no? Totalmente. Me parece que también tiene que ver con eso la intensidad, ¿no? Es mucho lo que se está dejando atrás. Muchísimo. Finalmente, después de tantos años de anhelarlo, ¿no? Y esas elecciones, bueno, que me parece que tienen toda esta particularidad, ¿no? Se deja atrás una dictadura que intenta condicionarla, esas elecciones. Hay mucho de querer... bueno, esto mismo, ¿no? Que Perón no pueda ser candidato. Claro, ahí está la figura de Lanuse y lo que se llamó el Gran Acuerdo Nacional, ¿no? Lanuse, a través de esto que se llamó Gran Acuerdo Nacional, lo que busca hacer es integrar al peronismo al sistema, junto con el conjunto de los partidos políticos tradicionales argentinos, con el visto bueno de las Fuerzas Armadas, incluso imaginando que era él quien podía candidatearse. Claro. Lanuse siempre tuvo algo de figura caudillesca, si no me equivoco, el Potro se lo llamaba, tenía algo de líder incluso carismático, bien, que podía en todo caso reemplazar a la figura de Perón, siempre, por supuesto, desde una derecha liberal. Bien. La clave del Gran Acuerdo Nacional era la proscripción de Perón, era dejarlo fuera a Perón, era que Perón no pudiera jugar en ese terreno. Este proyecto de Lanuse, el Gran Acuerdo Nacional, se empieza a desinflar durante el año 1972. ¿No? Es, por supuesto, hay algo acá de apertura del régimen hacia el peronismo, bien, que se vuelve tal luego del Cordobazo. Luego del Cordobazo, luego de la caída de Onganía, ya en junio del año 70, la impresión es que no queda otra que incorporar al peronismo de alguna manera. La manera que diseña Lanuse es esta: peronismo sin Perón, que entre otras cosas había estado sobrevolando como posibilidad, incluso dentro del mismo peronismo. La figura de Bandor en buena medida representaba eso. Bien. Entonces, esta política posible, ¿no?, se quiebra en 1972. Bien. Algunos dicen que incluso es la masacre de Trelew
la que provoca una reacción popular tal y una suerte de impugnación a todo lo que viniera del régimen militar que imposibilita. Y después pasa algo genial a finales del 72. Lanuse tenía, y era eso, ¿no? Lanuse tenía algo militar y también ganchero coloquial. ¿Qué decía? Decía que a Perón no le iba a dar el cuero para volver. No, a Perón no le iba a dar el cuero para volver. Se repitió una y otra vez que no le iba a dar el cuero. Cantidad de programas, y si hoy fuera un asunto, o sea, si hubiera sido en ese entonces un asunto de panelistas, los panelistas se hubieran sacado, ¿no? Le hubieran pasado bárbaro hablando de si le daba el cuero o no, etcétera, etcétera. Lo cierto es que Perón finalmente vuelve a la Argentina el 17 de noviembre de 1972 en una fenomenal construcción que realmente tenía que Perón volviera a pisar este suelo después de 17 años. Wow. Era un hecho, 17 años en donde no había podido pisar la Argentina. Había estado el episodio de los 64, el avión negro que se había frustrado. Efectivamente el cuero le daba. Claro. Y no solamente eso, llega y yo diría así, la política argentina se rinde a sus pies y las masas argentinas se rinden nuevamente. Decir rinden es feo porque no es la palabra, pero sí que se agolpan, se amuchan tanto en Ezeiza como luego en Gaspar Campos, claro, su residencia en Vicente López, para verlo, para estar con él. O sea, queda clarísimo que Perón, luego de 17 años, sigue siendo la figura excluyente del sistema político argentino. Y un Perón que tiene bastante en la cabeza, me parece, ¿no? Por la señal, siempre es difícil leer a Perón, ¿no? Pero, por ejemplo, estoy pensando, ya ahí empieza su vínculo con Malvin, ¿no? Con Malvin, que va a intentar todo el tiempo un acercamiento con el radicalismo bajo la idea de que, bueno, hay que ver cómo se ordena esto, ¿no? Una sociedad que, bueno, como veníamos hablando en otros episodios de Un Poco Sucio, tiene la presencia de agrupaciones guerrilleras, que tiene una situación económica no delicada, pero bueno, en crisis. Quiero decir, ahí hay un Perón que es la pieza clave y la última, si se quiere, esperanza de muchos de que es el que puede venir a ordenar todo esto. Totalmente. ¿No? Pero es un Perón herbívoro. Un león herbívoro, como se decía. Sí, ahí se vuelve tan difícil de pensar, ¿no? Se vuelve tan difícil de pensar. Por un lado, tal cual como vos decís, el abrazo más importante que se da Perón en su vuelta del 72 es con Malvin. Claro. Malvin, el líder tradicional del radicalismo, que había estado preso durante el gobierno de Perón, ¿no? El hombre que había sido un opositor acérrimo al primer peronismo, luego de esos años de proscripción y luego de lo pasado, ¿no? Y de esa historia tan funesta que fue la historia de esos 17 años en la vida política argentina, Malvin y Perón se abrazan. Y Perón está pensando en la posibilidad de construir un gobierno de unidad nacional, claro, la hora de los pueblos, ¿no? Contra el GAN es la hora de los pueblos. Acá hay todo un tema, ¿no? ¿Qué se espera de la vuelta de Perón? Claro. La impresión es que lo que se espera de la vuelta de Perón son cosas distintas. Primero se espera que vuelva, y eso une. Que vuelva Perón, que vuelva el peronismo. Perón vuelve el 17 de noviembre del 72, pero no se va a poder presentar en la fórmula electoral. Las elecciones van a ser el 11 de marzo. No se puede presentar porque una cláusula ridícula de la dictadura, pero justamente heredera del intento del GAN de proscribir a Perón, que dice que aquel que no estuviera radicado su domicilio en la Argentina hasta el 25 de agosto de 1972 no podía ser candidato. Claro. Por tanto, Perón no puede ser candidato. Ante eso hay que encontrar otra fórmula. La fórmula que se encuentra, y es Perón quien decide que esa sea la fórmula, es Cámpora a la cabeza. Cámpora, primeramente, dice que no, que hay que hacer... Con el Frejuli, ¿no? Con el Frejuli, con Solano Lima, candidato del conservadurismo. Lo que dice Cámpora es, no, tenemos que ir para que se dé, digamos, se levante la proscripción. Sin embargo, en un momento terminan aceptando. Lo mejor es esto, ¿no? Un interinato de Cámpora se lo presenta de esa forma en un primer momento, aunque luego un poco se olvida, bien, cierto interinato hasta que vuelva Perón y pasa a ser electo. Ahora, el tema es, ¿qué se esperaba con la vuelta de Perón? Yo diría así rápido, ¿no? Yo lo pienso así, no sé cómo lo pensás vos. Buena parte del pueblo, de las clases trabajadoras que esperaban que volviera Perón, añoraban con esa vuelta que volviera la Argentina del 45 y hasta el 55. Que volviera la Argentina clásica. La patria peronista. Que volviera la patria peronista, para ponerla en forma. Que volviera ese intento de comunidad organizada, en donde el capital y el trabajo habían encontrado una forma de convivir, de hacer alianza, con tensiones, pero alianza al fin, convivir bajo un mismo techo. Ahora, hay otros, que ya no son tan pocos, que también anhelan la vuelta de Perón, porque entienden que la vuelta de Perón es
en la resolución de las contradicciones que habían estado tan vigentes durante estos 18 años, es el camino hacia el socialismo, el camino hacia la revolución. De repente pasan a estar estas dos pasiones alrededor de la vuelta de Perón. Como vos decías, la patria peronista, la patria socialista. ¿Es así? Estoy haciéndolo demasiado esquemático. No, está muy bien. Sí, son los cantitos, ¿no? Que Sí, un poco claro. rivalizaban en ese entonces. Después, por supuesto, zonas grises en el medio, ¿no? Que va a estar lleno una y otra vez. Hablábamos de la posibilidad de pensar un campo popular, ¿no? Alrededor. Digo, porque quizás muy esquemáticamente el año se ha leído que lo que se parte el 20 de junio con Ezeiza es la izquierda y la derecha peronista, ¿no? Que patria peronista sería la derecha y que patria socialista sería una izquierda. Bueno, quizás problematizar un poco eso, ¿no? Pensando también que bueno, en el medio había otras cosas, pero que efectivamente hay una tensión alrededor de eso, tensión en la que el propio Perón va a coquetear un poco, ¿no? Alimenta en algún punto la idea de no sé si una patria socialista, pero a las juventudes ligadas a ese socialismo, desde el exilio las va a alimentar, ¿no? La campaña del 11 de marzo del 73 está en manos de las juventudes de la JP, fundamentalmente. Y bueno, y después ese desenlace no va a ser exactamente el mismo, ¿no? Nos queda poco tiempo antes de cerrar el bloque. Opa. Opa. ¿Qué pasó? ¿Ya pasamos esto? ¿Qué Sí, sucedió? Ya está pasando. Wow. Sí, me parece alrededor de esta idea del campo popular, ¿no? Pensar Sí. que aquello que el 69 decíamos que el Cordobazo había creado como ilusión de un campo popular contra esa dictadura, que se había unido contra la lucha de esa dictadura, una vez ganado el peronismo, una vez triunfado el peronismo el 11 de marzo, la idea de que lo que queda es, ¿no?, como un camino descendente de ese campo popular. Sí, ahí hay algo que en un momento charlábamos con Julia y decíamos, ¿cómo habríamos hecho este programa en el año 2013? Hubiéramos puesto los acentos sin duda de otra manera. ¿Cómo hubiéramos hecho este programa en el 2013? Y también, esto para mí, grandulón, ¿cómo lo hubiéramos hecho a finales de los 90, con la voluntad en la mano, digamos, Claro. con el libro de Caparrós y Anguita, con la fascinación por la juventud maravillosa? Hermosa frase de Perón. Antes de las elecciones de septiembre, elecciones donde va a ser el electo junto con Isabel, como su candidata a vicepresidente, lo entrevistan, la televisión, Sergio Villarruel, Jacobo Tiedman, después sale la entrevista en La Opinión y algunos periodistas más, y él dice algo así como, es cierto, la juventud es maravillosa, pero no hay que decírselo todos los días. Bien, ese es Perón. Es maravillosa esa juventud, y esa juventud fundamentalmente está ligada a Montoneros, está ligada a la tendencia, es maravillosa. Ese Perón todavía dice, sigue siéndolo, el tema es que no hay que decírselo tanto. Claro, sin duda, en los 90 hubiéramos hecho un programa todo agarrado de la juventud maravillosa. Claro. Hoy pensamos en ella y también pensamos en tanto que luego la dictadura militar, a partir de el Rodrigazo, ¿no?, mediados del 75, lo que va a querer es desarticular a la clase obrera estructuralmente. La cara de nuestro país cambió con esa desestructuración de la clase obrera, esa derrota de la clase obrera. Hoy lo hacemos y estamos pensando en esto también, Claro. porque es lo que hoy estamos padeciendo, esa desestructuración de nuestro país, con un 40% de pobres. Uh-huh. Bien. Por lo tanto, estamos agarrados de esa tensión. Un datito, perdón. El gran tema era cómo Cámpora, que fue el candidato del Frejuli junto con Solano Lima, llegaba al 50%, sacó el 49,5% para evitar el balotaje, que se evita porque Balbín se baja. Uh-huh. Bien. Ahora, Perón, cuando vuelve, las elecciones son el domingo 23 de septiembre del 73, saca el 62% de los votos, ¿no? Fue plebiscitado. Los republicanos detestan esa palabra. Ahora, bueno, lo votó el 62% de la gente. Ese era ese pueblo que lo vota. Claro. Enorme. Enorme. No, nunca hubo una elección de esas características. Bien. Ahora, la impresión es que las tensiones ahí adentro estaban a la orden del día, ¿no? Y elecciones que se ganan después de Ezeiza, ¿no? Quiero decir, con ya la tensión completamente exacerbada. Nos vamos a ir de este primer bloque escuchando, y después decimos algo de esta canción, en todo caso, No nos paran más, de Billy Bond y La Pesada. Un poco sucio. Tercera temporada. Transmiten LRA Radio Nacional. La Patria Archivera.
el Servicio Internacional RAE, Radiodifusión Argentina al Exterior, y LS82 TV, Canal 7, juntamente con todas las emisoras que integran la cadena nacional de radiodifusión de la República Argentina. La Patria Archivera. Se podrá escuchar a continuación la palabra del excelentísimo señor Presidente de la Nación. Habla el Teniente General don Jorge Rafael Videla. El 25 de mayo de 1973, las Fuerzas Armadas de la Nación entregaron el poder a quienes, por imperio de un resultado electoral, debían asumir el poder político en la República. Se iniciaba así un proceso denominado de institucionalización. Ese proceso no era un fin en sí mismo, era solamente un medio para lograr un fin. ¿Cuál era? El reencuentro del pueblo argentino con el sistema democrático de vida. El éxito de este proceso radicaba en su propia dinámica, el libre juego de las instituciones, funcionando plenamente al amparo de la ley, debía encontrar en ese libre juego de las instituciones la solución que la coyuntura de cada día le planteara al proceso. En esa dinámica propia, el proceso debía encontrar su propia realimentación para evitar que el mismo pudiera ser interrumpido o detenido. Las Fuerzas Armadas de la Nación, conscientes de su responsabilidad en aquel momento, asumieron el compromiso de sostener este proceso hasta su final. Por cierto que el comienzo no fue feliz. Baste recordar, en las primeras horas del día 25 de mayo de 1973, en oportunidad en que se izaba el pabellón nacional en una ceremonia desarrollada frente al edificio del Comando General del Ejército, cuando una turba de agitadores, con palabras y con gestos, pretendió esa celebración. Baste recordar que ese día las tropas debían haber desfilado en honor de las autoridades que asumían la función pública y se vieron impedidos de hacerla por una turba que desordenadamente copó la calle. Baste recordar que esa misma noche fueron abiertas las puertas de las cárceles para que gozaran de libertad esos mismos delincuentes que hoy constituyen un flagelo social en la Argentina. Baste recordar que días inmediatamente después las oficinas públicas eran tomadas por los armados que querían imponer a sus jefes. Frente a esa provocación, la respuesta de las Fuerzas Armadas fue una sola: prudencia. Prudencia fue el signo distintivo que caracterizó el accionar de las Fuerzas Armadas durante todo este proceso. El proceso así iniciado, con altibajos, con algunos éxitos y algunos deteriores, siguió su curso. A partir de mediados de 1974, y más precisamente a partir de la muerte del expresidente Perón, el proceso, iniciado el 25 de mayo de 1973, entró en un franco plano inclinado de deterioro. Deterioro que hizo crisis a fines de 1975. Inauguramos sección. ¿La Patria Archivera será? Yo creo que sí. Sí, ¿no? Sí, Vamos es un buen todavía título. con la Patria Archivera. Bueno, la idea es eso, que en cada emisión traemos una pieza de archivo de audio, en este caso, y lo que estábamos escuchando era a Videla. Nada más y nada más. Nada más, así arrancamos, tranquilos, en una cadena nacional que dio el 24 de mayo de 1976, ¿no? A 2 meses del golpe, y a la vez un día antes del 25 de mayo, ¿no? Una doble conmemoración. Es genial la cadena, es interesantísima para pensarla, está colgada en YouTube si les interesa escucharla entera. Y en un momento, esto tiene video también, en un momento Videla le hacen un primer plano, se saca los anteojos y empieza a hablar casi como improvisando porque venía leyendo. Y dice esto, ¿no? Casi como explicando el porqué del golpe, por qué tuvieron que dar este golpe. Y ubica el 25 de mayo del 73 como una fecha para explicar el derrotero, ¿no? Totalmente. Sí, es tremendo. No muchas veces hay algo del habla de nuestras derechas y el habla de los militares que solía ser un habla elíptica, ¿no? O sea, los hechos eran contundentes que producían
absolutamente contundentes, pero el habla es una habla elíptica. Incluso uno podría decir, la figura misma desaparecidos, Claro. tal como ellos la entendieron, la famosa conferencia de prensa, ¿no? de Videla casi hablando de su inexistencia, de su condición casi de entelequia, habla de esta vaguedad. Es raro encontrar en el habla de nuestras derechas, por llamarlo de una manera muy amplia, una localización tan fijada en una fecha, como se fija acá. Es el 25 de mayo de 1973, lo que ocurrió ese día, cuando una turba impidió que el proceso de traspaso de mando, el desfile de las Fuerzas Armadas, ocurriera de manera civilizada. Claro, esa es la interpretación, ¿no? Y el otro acontecimiento muy fuerte, ¿no? Totalmente. Es el de la apertura de las cárceles. A ver, la apertura de las cárceles, claro, ahí está, son doble tema, ¿no? Voy por un lado, digo una y otra. Una que quería contar, porque la leía justamente en La Voluntad, repasándolo, cuenta que Nicolás Casullo, ¿no? El sociólogo al que queremos tantísimo, el pensador al que queremos tantísimo, y que algunos de nuestras compañeras queridas han tenido de gran profesor, estuvo en la columna de la Juventud de Trabajadores de Prensa, de la JP de Prensa, digamos, que fue la columna que entró por Libertador hacia la Plaza de Mayo, el 25 de mayo del 73, y que al pasar por el Hotel Sheraton concibieron uno de esos cantitos maravillosos, que fue qué lindo que va a ser el hospital de niños en el Sheraton Hotel. Claro, eso por supuesto no lo cuenta Videla, pero era parte de esa suerte de algarabía popular, ¿no? De esa alegría popular, trabajadora, intelectual, universitaria, que abrazaba a Perón. Y yo, claro, uno dice, el hospital de niños en el Sheraton Hotel, es como un sueño futurista fenomenal. O sea, nada mejor acondicionado que donde van a nacer los niños, los únicos privilegiados finalmente de la Argentina. ¡Wow! Fenomenal esa consigna. Claro, Videla lo coloca, esto terminó en enfrentamientos, en pelea, todo mal. Bien, Videla coloca el problema severo en que se vieron las Fuerzas Armadas que quisieron desfilar. Cuenta también en La Voluntad de policías que pedían por favor clemencia, que por favor no les hicieran nada y que les pintaban la B y la P. Y que siempre había una voz que se interponía para que no pasara nada. Así todo hubo 2 manifestantes muertos ese día. El cántico, se van, nunca volverán. También, claro, ¿no? Había una ruptura contundente. Dorticós y Allende en la Casa de Gobierno, pero no permite la multitud que entre a la Casa de Gobierno el secretario de Estado de Norteamérica. No le permiten que entre. Bueno, era la radicalidad de ese momento concentrada en esa fecha, que después sí sigue con la liberación de los presos en las cárceles. Preguntabas antes cómo hubiéramos hecho este programa, esta emisión en el año 2013, y no lo sabemos, pero sí tenemos Huellas de un siglo, del año 2010, donde hay un capítulo sobre los días camporistas. ¿Verdad? Y en un momento se dice que fue el momento quizás más cercano que en la Argentina se estuvo de la revolución, de una revolución con caracteres socialistas. Me parece que quizás que Videla haga tanto énfasis en ese día como explicación de algún modo reafirma esa idea. Totalmente. ¿No? Su obstinación con ese día me parece que un poco confirma esa idea. Totalmente. ¿No? Y después el tema, digo, lleva ahí, ¿no? Me acuerdo una vez que lo entrevistábamos junto con Roy Ora a Oscar Terán, a comienzos de la década de los 90. Oscar Terán era un militante de la izquierda peronista, de la tendencia. Luego un historiador de las ideas, un profesor también muy importante, con cosas fantásticas de filosofía y letras. Y él dice, la vez que yo tuve la impresión, como militante, de que eso no podía terminar bien, fue la noche del 25 de mayo del 73 en Devoto. En un momento dice, paré, como que paró la máquina y dijo, esto no va a terminar bien. No va a terminar bien. A ver, perdón. La Bastilla, la toma de la Bastilla en Francia. En la Bastilla había unos pocos presos, era un símbolo. Claro. Acá había muchos presos, y no se liberó solamente los presos políticos. Se liberaron muchos más, y además, no solamente en Devoto, en cárceles de todo el país. Ocurrió al mismo tiempo. Claro, ¿cuál era el problema? Perón no quería saber nada con que la izquierda se adueñara del hecho. No quería saber nada con que la izquierda obligara a la apertura de las cárceles y se anotara como una conquista propia, cuando la buena parte de esos presos eran presos peronistas. Entonces Perón, ¿qué hace? Promueve
Perón promueve que se libere a los presos. Y acá estamos por citar un gran libro que ha salido últimamente, prontamente ya lo citamos, pero antes de citarlo decimos. Y la duda es, Perón, ¿también los presos del ERP los liberamos también? Y Perón dice, sí, a todos. Quiero decir, presos del Ejército Revolucionario del Pueblo, que no tiene nada que ver con el peronismo, y que además ya ha anticipado que no va a guardar las armas una vez que el peronismo llegue al gobierno. Y Perón dice, no podemos sino también liberarlos. Javier Trimboli y Julia Rosenberg en Un poco sucio. Un contenido del Ministerio de Cultura de la Nación. Seguimos en Un poco sucio. Como nos suele suceder, esta tercera temporada no es una excepción. Nos quedamos cortos con los tiempos, así que ya estamos anticipando que vamos a hacer otros sobre el 73. Esto es solo una entrada general, pensar algunos problemas, tirar algunas líneas, pero nos va a interesar después hacer otro quizás un poco más, que pueda complementar un poco más, ¿no? Como hemos hecho, por ejemplo, con Saúl Ubaldini. Nos fuimos escuchando un tema de Billy Bond, de un disco que sale ese mismo año, y nos interesa también un recital que tiene lugar durante la campaña para las elecciones a presidente, que tiene lugar el 31 de marzo, ¿no? Dijimos, post-elecciones. Ya ha ganado el peronismo, claro, de hecho se llama Festival del Triunfo Peronista, pero previo a la Asunción, eso sí, que es un recital muy interesante, ¿no? Porque, bueno, no venía sucediendo que el rock y la política tuvieran canales, ¿no?, de cruce, o por lo menos no tan explícitamente, ¿no? Y acá se da algo así, ¿no? Efectivamente, organizado por la JP, si no entiendo mal. Se armó un flor de recital, ¿no? Que además medio que se cortó en el medio por el clima. Sí, fue una tormenta feroz. También ya anticipaba algo. Sí, ya anticipaba algo. Pero sí, claro, estaba presente Spinetta, estaba presente Emilio del Guercio, estaba el propio Billy Bond junto con Jorge Álvarez, habían estado en el armado de ese recital. Estaba Solano Lima, o sea, claro. El vicepresidente estaba hablando. Lo que se cuenta es que justamente antes de que el recital ocurra, en los momentos en que se toma la palabra para presentarlo, para enmarcarlo, ya empezaba a haber mucha diferencia. Pero a nosotros realmente nos parece interesantísimo esta cuestión, ¿no? Esta cuestión de la relación entre la política revolucionaria y la contracultura. Claro. ¿No? ¿Cuál es ese vínculo? ¿Cuál es esa posibilidad de interceptar, bien, un camino y otro camino? Acá hay uno que, como bien decís vos, Juli, y hay una nota en el suplemento Ni a Palos, que era el suplemento del diario Tiempo Argentino, ¿era? No. Sí. ¿Sí? No. Miradas al Sur. Miradas al Sur. De Miradas al Sur, que escribe Federico Sigliano junto con otro compañero que está recontra bien, se puede encontrar en la web, porque es una rareza, ¿no? Es el tema de la juventud rockera politizada. Claro. Bien, juventud rockera politizada que confluye en esa circunstancia. Hay algún datito más interesante, pero más complicado. Una de las películas que se estrena en el 73, febrero, es Rock hasta que se ponga el sol. Y en esa película hay una suerte de pequeña escena, sketch, donde están los muchachos de Pescado Rabioso, ¿bien?, que van caminando por la calle y hay un muchacho, campera de cuero, metralleta en la mano, que está haciendo un asalto a un empresario que está en un auto, se le dispara un tiro y le pega en la panza a David Lebón. Y David Lebón, junto con Spinetta, lo increpan. ¿Qué haces, loco? ¿Qué haces, loco? Vos sabés lo que yo podría hacer si yo fuera, ¿no?, te mandaría la yuta, pero yo no lo voy a hacer. Pero, y ahí hay como un problema. ¿Qué pasa entre ese joven revolucionario que tomó las armas y el rock? ¿Qué pasa en esa coyuntura entre la política y el rock, la política revolucionaria y el rock? Lo hemos hablado desde el comienzo nuestro Un poco sucio, ya hace 2 años atrás. ¿Bien? Hablamos, claro, de lo que hace Capusotto con eso, creando a Lupita Rodríguez. Pero acá me gustaría este agregadito tan solo, ¿no? En el año 73, octubre del 73, se presenta Artaud, el disco de Pescado Rabioso, ya sobre todo de Spinetta, que es uno de los discos más fundamentales de la música argentina, ya no solamente del rock, de la música argentina. Quiero decir, fue un disco parido en ese año. A comienzos de año sale Pescado Rabioso 2. Creíble. Y a finales de ese año sale Artaud. Claro. Bueno, hay un libro, no era este libro, también es un muy buen libro pero no era el que queríamos recomendar y ahora vamos a recomendar y hablar un poco más de él, incluso quizá le dediquemos un programa, de Sergio Pujol, que habla del año 73 y el año de Artaud, con la hipótesis de que Artaud es un hijo bien nacido de ese año. Claro.
Y hay uno un poco desconfía de eso. La impresión es que la poesía, genial poesía que se hace ese año, es otra. Es muy rara esta poesía de Spinetta y esta música de Spinetta, sobre todo de Artaud, mucho más que de Pescado Rabioso en el año 73. Casi como si fuera a contratiempo, como si se pegara, ¿no? Si chocara. Bueno, nada más que eso. Sí, la típica idea de que el rock estaba más en diálogo con las drogas, una experiencia más, si se quiere, ligada a los movimientos juveniles más hippies, ¿no? Como de una experimentación subjetiva, ¿no? Mientras que la militancia, sobre todo la más organizada, digamos, tenía una cosa más, ¿cómo pensarlo? Más colectiva, política, pero también en algún punto más disciplinada en su forma del trato individual, ¿no? Y como que eso siempre habría estado en choque, ¿no? Totalmente. Bueno, ahí también hay zonas más grises. Totalmente. Pero es un vínculo interesante, ¿no? Porque está sucediendo al mismo tiempo y están moviendo las dos cosas muchísimo. Y había cantidad de zonas de intersección. Claro. Es evidente, ¿no?, que hay cantidad de zonas de intersección, cantidad de pibes que en La Plata fueron en marzo del 73 a ver recitar Entre Pescado y Aquelarre, claro, que también eran militantes. Claro. Bueno, esa zona es una zona interesantísima, ¿no? De confluencia difícil, pero interesantísima. Me causó mucha gracia en esa nota que mencionabas que cuenta Billy Bond, personaje interesantísimo Billy Bond, que sacaron en los 70 un disco, una recopilación de varias bandas, y que la tapa es el dibujo de una pera, y que el disco se llama Pidamos peras a mandioca. Pero claro, que era una pera muy grande. Era un perón. Que nadie lo entendió. Pero es interesante, es muy... Yo no conozco mucho texto sobre Billy Bond, como alguien que haya laburado, ¿no? Como esa banda y ese personaje, que quizás era el que más explícitamente tenía una politización, sí, ¿no? Ligada al peronismo. Pero hay un tema, me parece, que está bueno también para salir un poco de esta dicotomía que tan clásicamente se ha hecho, ¿no? Entre patria peronista y patria. ¿No? Y bueno, ahí hay una masa que se mueve, que milita, que escucha música. Vale. Bueno, y para seguir pensando este año. Para seguir pensando. A ver, yo me gustaría agregar en el tiempo que varias cosas, ¿no? Una, diría así, ¿no? Lo que se espera de Perón. Una de las vertientes que espera de Perón la vuelta de ese momento clásico, ¿no? Esa patria de la felicidad que había construido el peronismo clásico, bien puede verse resumida en la política económica que se lleva adelante en el año 73. La política económica que tiene en el centro a un ministro, José Gelbar, hoy muy reivindicado en el último tiempo. Gelbar era un empresario próspero de la burguesía nacional, estaba al frente de la CGE, Confederación General Empresaria, que representaba a esa burguesía nacional, que en alianza junto con la CGT, que tenía al frente a José Ignacio Rucci, proveniente del gremio metalúrgico, conformaban un pacto social que iba a permitir fundamentalmente, y esto como si estuviéramos hablando hoy, frenar la inflación. En el año 72 la inflación había sido demoledora. 60%. 70%. 60%. Demoledora. Y venía en crecimiento. ¿Cómo hacer para frenar la inflación? Este pacto social que, entre otras cosas, proponía ¿qué cosa? Un entendimiento entre empresarios y sindicatos, un aumento de salario del 20% inmediato, pero al mismo tiempo por 2 años suspender paritarias. Por 2 años se suspendían paritarias. Y aumentos de precios. Y aumento. ¿Cómo? Y aumentos de precios también. Había un compromiso de ambas partes. Un compromiso. El efecto que tuvo en el año 73 fue fantástico. Fue fantástico. De vuelta, ¿no? Como si fuera posible hacer convivir al capital y el trabajo, representados en Gelbar, Rucci, Perón, como aquel que podía unir esto que parecía imposible. En el año 73 los resultados son buenísimos. Claro, para los sectores de izquierda que se estaban sumando al peronismo, Gelbar era un problema. Un gran problema. Lo cito con una, alta, uno lo podría citar a Mario Eduardo Firmenich. El 22 de agosto del 73 hace un gran acto a cumplirse 1 año de la masacre de Trelew en la cancha de Atlanta, multitudinario acto, en donde Firmenich muy claramente dice, si no es la clase trabajadora la que está al frente de este pacto y no en una alianza, esto se cae. ¿Por qué? Porque la burguesía nacional ya tiene patas cortas para ponerse al frente de un proceso de liberación nacional. Ahora, algo muy similar dice los intelectuales reunidos en una revista mítica, que fue Pasado y Presente,
Algo muy... Es más, citan a Firmenich. En el número 2 de la revista, que es de diciembre de ese año, citan a Firmenich y no hay ninguna duda. Helbar es un enemigo de la revolución. Hay una búsqueda a través de Helbar de amortiguar el proceso revolucionario. Por lo tanto, lo que hay que poner por delante es el protagonismo de la clase trabajadora, tal como había estado en el año 1969. Claro. Bien. Digo que cuando uno lee esta revista se asombra y uno escucha esto, Juli. Colaboran en la presentación de este número José Aricó, Oscar del Barco, José Nun, Juan Carlos Portantiero, Juan Carlos Torre y Jorge Tula. Casi todos ellos terminaron en el alfonsinismo 10 años después. En ese momento eran todos marxistas, gramscianos, celebraban como el momento fundamental, único en la historia argentina, la unificación entre Montoneros y FARC, porque finalmente la clase obrera podía tener una vanguardia. Eran críticos respecto del ERP. Claro. Wow, qué raro, ¿no? Qué complicado, qué complejo que es esto, ¿no? Sí, complejo, y además un poco lo que decías vos antes también, Javi, la extrañeza de mirar esto en este presente, ¿no? No solo por el tiempo transcurrido, los 50 años, sino porque, claro, uno lee el programa del Pacto Social de Helbar y no puede más que decir qué utópico para este presente, ¿no? O sea, qué bien nos vendría, ¿no? Un planteo de esta naturaleza, ¿no? Pero a la vez es un planteo, el del Pacto Social, que no dista mucho del programa de Perón, del primer Perón, ¿no? Okay. Digo, una industrialización vía transferencia del campo, quiero decir, toma mucho de ese primer Perón. Claro, pero estaba esta otra tensión, ¿no? De querer ir hacia una patria socialista que evidentemente tensionaba esto. Pero digo, no quiero dejar de señalar esa extrañeza que nos genera la posibilidad de pensar eso, y cómo también un pacto de esta naturaleza solamente podía ser planteado por Perón, ¿no? En el sentido que necesitaba el apoyo claro, ¿no? De las dos entidades centrales de ese momento, ¿no? Tanto CGT como la CGE. Pero que bueno, claro, rápidamente ese mismo año, y es parte del problema de lo que estamos pensando, ese pacto social deja de tener sentido por la eliminación de uno, ¿no? De los actores centrales de este pacto. Sí, yo ahí creo que hay algo de... Y al mismo tiempo se dice que a final del 73 ya los números empiezan a dar mal, ¿no? Ya la inflación empieza a crecer. Yo creo que ahí hay un problema de base que me parece que la gente de pasado y presente lo piensa bien. ¿Hay chance histórica de volver al modelo del peronismo del 45? Con una burguesía nacional, digo, el proceso de Onganía ha sido un proceso de fuerte transnacionalización del capital y predominio del capital monopolista. Por lo tanto, ¿qué posibilidades hay de reconstruir el estado de bienestar en Argentina, de llegar a un 50-50, como se decía en ese momento, tal cual? La idea era llegar a la participación en la renta interna de los trabajadores, tal como estaba en el 55, que era el 51%. ¿Cómo hacemos para llegar a eso en una coyuntura del mundo en donde justamente lo que está en crisis es el estado de bienestar? Digo, al toque es la crisis del petróleo y al toque todo un modelo, un régimen de acumulación del capital entra en crisis, que es lo que estamos viviendo hoy. Quiero decir, había algo, yo podría decir esto, ¿no? Si hoy, con nuestros ojos desilusionados, bastante desencantados, pero nunca rendidos, decimos, claro, la revolución socialista, tal como la imaginaban los muchachos de pasado y presente, o como la imaginaba Roberto Quieto, o como la imaginaba Fernando Valmedina, o como la imaginaba Urondo Walsh o Norma Rostito. Y era una enorme, bellísima alucinación, pero nada más que eso. Ahora, la vuelta al 45 era anacrónica también, porque había algo que ya no sostenía eso. De hecho, la política del ministro de Economía, Celestino Rodrigo, nombrado por Isabel Perón, y con la anuencia absoluta de López Rega, va a dar cuenta de que eso es insostenible. Y por supuesto, la dictadura que viene a cortar ese nudo gordiano, como dice acá, pasado y presente, se pregunta ¿quién cortará el nudo gordiano de la política argentina? Finalmente, pensando que iban a cortar, que el movimiento de masas revolucionario lo iba a cortar. La idea de que están desatadas tensiones por todos lados, ¿no? Políticas, económicas, y que eso no podía terminar bien de ninguna manera, y que lo que intenta hacer Perón nuevamente, diríamos, una vez más, es retrasar el momento en donde esas tensiones terminen explotando, ¿no? Quiero decir, el Perón de los 50 es un Perón que está retrasando esas tensiones, el Perón de los 70 pareciera ser que también, ¿no? Nos hemos quedado sin tiempo, debo lamentar. Un toquecito,
para cerrar, un minuto para cerrar nos queda. ¿Querés tirar algo? Sí, yo quería simplemente, digo, no lo podemos dedicar nada a este libro, pero ha salido un libro muy importante, interesantísimo, genial libro. Le dedicaremos. Lo vamos a dedicar un programa entero, el libro de Juan Manuel Abal Medina, Conocer a Perón, Destierro y Regreso, que es un libro interesantísimo porque Juan Manuel Abal Medina fue el último delegado de Perón. Fue aquel que a los 27 años se puso a la cabeza de la vuelta de Perón y lo conoció a Perón en esa circunstancia. A la vez, su hermano menor, Fernando Abal Medina, fue uno de los fundadores de Montoneros, caído en un enfrentamiento con las fuerzas policiales, uno de los primeros montoneros muertos. Y claro, este hombre tiene un conocimiento de esa coyuntura maravilloso, pero al mismo tiempo maravilloso por cómo lo narra. Dramático también. Tomados por la lectura de este libro, no podemos seguir viendo a Rucci como se lo vio durante tanto tiempo, como un Rucci traidor. A vos te va a pasar lo que le pasó a Bandor. Y uno lo lee y dice, ¿por qué se llegó a cantar eso? La impresión es que Juan Manuel Abal Medina y Perón también. Dice, ok, no estaba tan mal que a Bandor le pasara, pero ¿por qué compararlo a Rucci con Bandor? Si Rucci ante todo es leal. ¿A quién? A la conducción de Perón. ¿Por qué el cántico ese? Claro, en un momento se preguntan, Rucci va a ser asesinado el 25 de septiembre. ¿Por qué? Y bueno, la impresión es que esa canción ya había puesto en palabras lo que iba a ocurrir. Claro. Una historia dramática de la desgracia del campo nacional popular en la Argentina, de las desgracias del campo nacional popular y revolucionario en la Argentina, ¿no? Así que le dedicaremos a esto mucho. Hemos llegado al final de este primer episodio. Queríamos agradecer a Karina Arellano, a Lucía de Genaro, a Blas. Y bueno, a todos los que hacen posible Un Poco Sucio. Nos vamos a ir escuchando Bajan de Pescado Rabioso, también del año 1973. Hasta la próxima. Fue una producción del Ministerio de Cultura.